su hobby, jugar fútbol, escuchar música y él quiere estudiar ingeniería industrial. Por favor, papitos, les pido que no interrumpan el trabajo del fotógrafo. Hola. Seguidamente presentamos al siguiente integrante de la promoción, Lennon Elvis Artica Cruz. Le recibimos con un fuerte voto de aplausos. A Lennon le encanta el color negro, verde y rojo. Su comida favorita de Lennon es el arroz chaufa. Su hobby, el fútbol. Profesión que quiere estudiar, contabilidad. Le recibimos con un fuerte voto de aplausos. Fuertes los aplausos para nuestro gran amigo. Hay una foto ya. Listo. Por favor, votar a sus mascotas, por favor. Enseguida hacemos un llamado al siguiente integrante de la promoción 2023, Frank Cruz, a nuestro gran amigo Bonifacio Alvarado Jefferson. Grandes los aplausos para Jefferson. A nuestro amigo Jefferson le gusta el color plomo y Ahora sí, blanco. mira. Su comida favorita es el arroz chaufa. Sus hobbies: le gusta escuchar música y es un gran deportista. Quiere parecerse a Messi. Le gusta el fútbol. A nuestro gran amigo Jefferson. De mayor va a ingresar y va a ser un gran ingeniero civil. El anhelo de nuestro gran amigo Jefferson Bonifacio Alvarado. Para lo cual suplicamos y pedimos fuertes los aplausos para Jefferson. Ahí hace su entrada galante nuestro amigo Jefferson Bonifacio Alvarado, futuro ingeniero civil. Orgullo para el distrito de Guayay, orgullo para la familia Bonifacio y orgullo para la familia Alvarado. A continuación, tenemos la presencia de Celeste Belén Borja Yachachín. Ella es amante del color rojo, azul y blanco. Su comida favorita, el pollo a la brasa. Hobby es escuchar música, dibujar y correr. Ella en un futuro quiere llegar a ser administradora en turismo y hotelería. Les pido un fuerte voto de aplauso para Celeste.
los invitados que hoy nos acompañan en esta hermosa noche de graduación. Seguidamente también tenemos la presencia del joven Daddy Brian de la Torre Agüero. Le recibimos con un fuerte voto de aplausos. Al joven Daddy Brian le encanta el color negro. Su comida favorita, el arroz chaufa. Hobby, jugar el fútbol. Profesión que quiere estudiar, mecatrónica. Recibimos un fuerte voto de aplausos. Enseguida llamamos al siguiente integrante de la promoción 2023, al joven Guadalupe Ceballos Edison. ¿Dónde está nuestro amigo Edison? Se va preparando. Un poquito más adelante. Y así poder usar la alfombra roja en esta noche dedicada a estos jóvenes. El color favorito de nuestro amigo Edison es el color negro. Su comida favorita, el arroz chaufa. Se ve que en Guayaquil cocinan rico el chaufa. Su hobby, futbolista. Su profesión, con el tiempo tendremos a un gran administrador. Con ustedes, Edison Guadalupe Ceballos, para quien pido un caluroso voto de aplauso. Bienvenido, Edison. Esta noche te vas a graduar para que así mañana más tarde seas el orgullo de la familia Guadalupe y de la familia Ceballos. ¡Viva nuestro futuro administrador! Seguidamente tenemos la presencia de Dairon Amir. Párate ahí al medio. Mírame. 1, 2, 1 más. A Dairon le gusta el color negro y azul. Él ama el asado de pollo que cocina su mamá. Su hobby es tocar la guitarra y él quiere seguir la carrera de administración de empresas. Su frase, nunca te rindas, tú puedes, levántate y sigue adelante. Enseguida hacemos llamado a la señorita Vega Villanueva Fergier Brilli. Bastante complicado. Ahí, hacemos eso. La señorita Vega Villanueva Brilli.
Ella ama el color rosado. Su comida favorita, tallarín con pollo. Su hobby, le encanta dibujar. La profesión que desea seguir es la ingeniería. Este es el ingreso de la señorita Vega Villanueva, para quien pido un gran voto de aplauso para nuestra señorita futura ingeniera. Felicitando siempre a la familia Vega, sus señores padres, la familia Vega Villanueva. Este es el ingreso de su hija, que el día de hoy vamos a dar un paso importante y así poder proseguir la carrera profesional de ingeniería. Este es el ingreso galante de la señorita Brigitte Vega Villanueva. Seguidamente también tenemos la presencia del joven Toribio Luis Rizal Hernán. Para eso pido un fuerte voto de aplausos. El color favorito de Hernán es el color negro. Comida favorita, pollo a la brasa con chaufa. Hobby, visitar lugares y pasar tiempo con sus amigos. Profesión que quiere estudiar, sistemas. Le recibimos un fuerte voto de aplausos. ¿Hay una foto? Muy bien, a continuación tenemos la presencia de Herbert, Brandon, Vicente, Isidro. Ahí párate, por favor. A Brandon le encanta el color verde. Su comida favorita es el arroz chaufa. A él le encanta jugar fútbol con sus amigos. Y su profesión, él quiere volverse policía. Pido un fuerte voto de aplausos para Brandon. Seguidamente también tenemos el canto del himno nacional.
invito a ponerse a Amy Marjorie. Le recibimos con un fuerte voto de aplausos. En la esquina, mira, mira, mira. La vida es una sola, hay que vivirla al mínimo. Una chica muy alegre que siempre le gusta ayudar a cualquier persona, así esté en peligro. Ella es muy valiente, muy audaz, es una chica muy inteligente, para lo cual le pido fuertes votos de aplauso. Párate más adelante. Y ahora mírame. Por favor. Mírame, mírame. Y así va ingresando un integrante más de esta promoción 2023, Frank Cruz, para quien pedimos un gran voto de aplauso. La frase que la representa: vive tu vida, no dejes que la vida te viva. Ahí va posando la señorita en esta noche de graduación, y así poder dar inicio a su carrera profesional. Este es el grupo de jóvenes quienes el día de hoy llenan de bastante orgullo a sus padres y por qué no decir a su institución. Sergio, lo puedes poner un ladito. Felicitar a los Ahí padres está. de Ángel, Mira ahí. a la familia Guamán, a la familia Amán, quienes conjuntamente han hecho un esfuerzo para que de esa forma su hija pueda estar llegando a esta etapa de su vida muy importante. Y ahora haciendo el ingreso, la señorita Angeli Yasmin Guamán Malki, por la alfombra roja que representa el éxito, alfombra roja que representa la dirección hacia adelante. Este es el ingreso de Angeli Yasmin. Y con mucho calor le brindamos un gran voto de aplauso a Angeli Yasmin Guamán Malki.
de pie y sacarse las prendas de la cabeza. Invitamos a nuestros invitados, familiares y amigos a ponerse en pie. Y como buen patriota y buen peruano, hoy entonaremos las sagradas notas de nuestro himno patrio. Un momento, por favor, tenemos algunas fallas e inconvenientes. Les pido su mayor comprensión. A ver, van a disculpar, tenemos pequeños problemas técnicos con nuestro DJ. A ver, señor del DJ, a ver si nos ponemos de acuerdo. A la voz de 2 y 3. Siglos anuncia el esfuerzo que se
¡Viva el Perú! Fuerte los aplausos para nuestra hermosa patria querida, nuestro amado Perú. Seguidamente también tenemos la palabra de bienvenida a cargo de la profesora Chávez Morales Ariana Nicole. Hola, hola. Le recibimos con un fuerte voto de aplausos. Buenas noches a todos los presentes. Primero es para agradecer a Dios por mantenernos con vida y poder tener a todos nuestros presentes, estudiantes y acompañantes en esta noche tan especial, que es para mis estudiantes. Como asesora del quinto año de secundaria de la institución educativa de Pitágoras estamos, les doy la cálida bienvenida a esta ceremonia de graduación y fiesta de promoción y les pido por favor divertirse a nuestros jóvenes estudiantes, acompañantes, familiares, docentes y demás. Muchas gracias. Le brindamos un fuerte voto de aplausos. Seguidamente también tenemos el apagado de velas. Invitamos a los estudiantes a formarse. A ver, señorita, por favor, me apoya. Invito a los jóvenes estudiantes a formarse. También invito a la profesora Chávez Nicole para hacer el encendido de velas.
sus vistas y soplar las velas. Seguidamente, también invito a la señorita encargada para que me acompañe en el brindis de honor. Invito al profesor Gabriel. Invito a los jóvenes a formarse, por favor. A ver, Ceñito. Ceñito, por favor, ¿me apoyas a repartir las copitas a cada integrante de la graduación, por favor? Seguidamente invito al profesor Gabriel para dar sus palabras para el brindis. Le recibimos con un fuerte voto de aplausos. Ya. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Primero agradecer a Dios por un día más que nos da y jóvenes han acabado, como se dice, una etapa de su vida, comienza una nueva etapa. Y empezamos, como se dice, con un brindis, jóvenes. Ya saben, al medio, como se dice, al centro, abajo, arriba y adentro, jóvenes. Salud, jóvenes. ¡Salud! Le brindamos un fuerte voto de aplausos. Por favor, Señito, me apoya en el recojo de las copas. Por favor, una señora que me pueda acompañar con el recojo de copas. Pero ya no va a ver, de ahí encima, ¿no? Ay, casa, pura azul. Seguidamente también tenemos la colocación de medallas a cargo de la maestra Nicole.
favor. Le brindamos un fuerte voto de aplausos. Mirando la cámara. Mira, mira. Una más, una más. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Que la cámara. Hace cosadito, por favor, con la foto. Mira, mira, mira. Una más, una más. Mira, mira. No, pero no, sí, soy desde las estrellas. Oh, Leo. Le brindamos un fuerte voto de aplausos a nuestros graduados. Enseguida también tenemos el aventado de birretes. Donde estemos juntos, unidos siempre. Le brindamos un fuerte voto de aplausos. Seguidamente, también les invito a los jóvenes estudiantes a formarse para hacer nuestra respectiva salida. Invitamos a nuestros jóvenes estudiantes. Le brindamos un fuerte voto de aplausos.
También tenemos un espacio de 15 minutos para nuestra sesión de fotos y también para el cambio para empezar el siguiente programa. Gracias. Ya se va, ya se va, ya
¡Continúa con la promoción! ¡Hija! 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 ¡Palmas! Ah, ya, le ha visto, le ha visto. Le aventó el celular.
Jóvenes, bienvenidos. Ingresemos a este hermoso recinto. Ahora sí nos vamos a mandar la bulla de gran amigo sonidista. ¡Eso! ¡Ay, ay, el frío! Gran amigo. Este ramillete de jóvenes de la promoción 2023, Frank Cruz Solarte. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Pasen a este hermoso recinto de nuestra hermosa municipalidad distrital de Huaycaira. Hoy he visto de lujo al poder contemplar a esta promoción amenizada por la gran banda de Nico, hoy presente en ¿Y dónde están los aplausos? 3 horas para la promoción 2023. Jijip, jijip, jijip. Aplausos para este grupo de jóvenes quienes en esta oportunidad nos van a deleitar con su hermosa presencia. Muy bien, vamos a invitar a todos los jóvenes, por favor, una vez más, jóvenes, a salir del recinto. Salimos, jóvenes. A ver, por favor, alguien me puede alcanzar al joven Daniel Arenas Arias. Por favor, allá. A ver, jóvenes de la promoción 2023, a ver, hay que ubicarnos ya para poder ingresar. Jóvenes, hay que ubicarnos ya. Si hay jóvenes aquí, por favor, salimos de nuevo para poder volver a ingresar y así pues continuar y dar por inicio a esta hermosa fiesta de promoción. Ok, jóvenes, ¿dónde están los jóvenes de la promoción? A ver, aquí estamos, por favor, salimos jóvenes, salimos, vamos a darles una vez más la presentación. Sé que caminar cansa, molesta, pero quieran o no quieran, por ustedes estamos aquí. Así es que ustedes tienen que ingresar y salir las veces que sea posible. ¿Ok? A ver, jóvenes, nos ubicamos, ¿ya? ¿Dónde está nuestro señor camarógrafo? Atento, señor camarógrafo, hoy vamos a disfrutar de su filmación. Ok. ¿Dónde está la gran banda de Nico? Hoy nos acompaña, ya con un redoble, por ahí una pequeña marcha puede ser, ¿no? Para que así podamos recibir a nuestros jóvenes estudiantes. Arenas Arias, ese es el apellido de mi gran amigo Daniel. ¿Dónde está la familia Arenas? ¿Dónde están los Arenas? Esos Arenas. ¿Qué tal la familia Arenas? ¿Somos pilas o no somos pilas? A ver, un aplauso de la familia Arenas. Ay, ay, ay. Ahí está la familia inspiradora. ¿Y dónde está la familia Ártica? Aquí está la familia Ártica. ¿Y dónde está la familia Bonifacio? ¿Dónde está la Bonifacio? Carambas, hay que darle gasolina ya. ¿Quién más? De la Torre. Ay, ay, ay.
Somos pocos, pero somos. ¿Y dónde está la familia Galván? Galván. Galván, ¿no hay Galván? Mi primera chamba. ¿Dónde está la familia Guadalupe? ¿Dónde está la familia Guadalupe? Ahí está la familia Guadalupe. Ayer han tenido fiesta, pues. Entonces el día de hoy han venido resaqueados. Ahorita les vamos a dar su agüita de coca, ¿ok? ¿Dónde está la familia Mendizábal? Allá está. Qué bien, qué bonito. ¿Dónde está la familia Paz? Ahí está la familia Paz. ¿Dónde está la familia Toribio? ¿Dónde están los Toribios? No hay Toribio. Ya recién se van a poner en pila. La familia Vega. Vega Villanueva. Ahí está. La familia Borja y Achachín. Ahí está la familia Borja y Achachín. La familia Vicente Isidro. Ahí al fondo hay sitio. Y esos son todos los presentes. Bueno, son las hojas que me han enviado. Si es que alguien no ha enviado su hojita de vida, por favor, estamos a tiempo antes de iniciar con la presentación de los jóvenes de la promoción. ¿Ya? Así es que, por favor, sus hojitas. Ahí va llegando la gente. Señores, sean bienvenidos. Muy buenas noches. Pasen y ubíquense en sus lugares correspondientes. ¿Ok? Muy bien, a ver si ya me pueden dar ¿me pueden avisar si ya estamos listos? Ya estamos listos, señor delegado, don ingeniero Elvis Ártica. Ok, a ver, con la banda de Nico vamos a hacer un pequeño redoble, ¿no? A ver, el suspenso correspondiente de la tarola. Y así vamos a dar por iniciado esta hermosa velada, presentando al primer alumno, al alumno que le guste el chaufa, al alumno que le guste el color azul, al futuro ingeniero industrial. Nada más y nada menos me refiero al joven Daniel José Arenas Arias. Un poco de aplauso. ¿Y dónde está nuestra tarola? Una tonada de suspenso y así vamos ingresando. Ingresamos, Daniel, al ritmo de tarola como buen guaynino, recordando nuestros negritos de Guaygay. Aquí está su banda, la gran banda de Nico. Va haciendo el ingreso nuestro gran amigo Daniel Arenas Arias. Felicitar al señor Daniel Alex Arenas, padre, a la madre Olivia Viviana Arias. Qué rico suena la gran banda de Nico, señoras y señores. ¿Ya? Bueno, fue el ingreso de nuestro gran amigo Daniel José Arenas Arias, acompañado de su pareja, con un vestido. Sí. Ese es el ingreso de mi gran amigo Lennon Ártica Guamán. Guamán dice: persona que admira a mis padres, a pesar de todo siempre darán todo por mí, y que gracias a ellos puedo llegar lejos. Mi color favorito, el negro, el verde y el rojo. Cuando sea grande voy a ser un gran contador, dice Lennon. Artista Bad Bunny, qué personajes. Lugar que quisiera conocer, Madrid, España. Muy pronto, mi gran amigo Lennon. Curso favorito, la geometría.
Deseo para sus compañeros que cumplan todos sus objetivos y que nunca dejen de brillar. No se olviden de la promo. Deseo para sus padres. A nuestro amigo Jefferson le gusta el arroz chaufa, pero a él le gusta el chaufa con pollo. Ahí va haciendo su ingreso nuestro gran amigo Jefferson, ingeniero civil. También, lugar que quisiera conocer, Madrid. Deseo para sus compañeros que cumplan todas sus metas. Deseo para sus padres, deseo que mis padres estén conmigo en todo momento y por toda la eternidad. Palabras, señores, de un hijo bastante enamorado de sus padres. Capricornio, 16 años. Felicitar a don Zenón Bonifacio y a Jessica Cecilia, madre de Jefferson César Bonifacio. A continuación, vamos a tener a Torre Agüero. Ahí está. ¿Dónde está la banda de la familia Agüero? Ay, 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 otro chaufero más. Le gusta el chaufa, color favorito negro, ingeniero mecánico o ingeniero civil. Ahí va a tener dos profesiones, ¿ya? Así es que, señores padres de familia, tienen algo trabajo. Vamos, Brian. Zapatilla blanca, polito. Está de moda la zapatilla, ¿no? Qué bonito, qué hermoso esa decisión que ha tomado la Junta Directiva. Yo sé que habrá habido problemas, líos, pero al final todos estamos aquí. Fuertes las palabras para mi gran amigo David Bryan. Él dice que cumplan mis compañeros todos sus propósitos. Allí, donde está la familia Galván. ¿Cómo recibimos a Leslie Rocío? Con la banda de Nico. Bailando Leslie. Ay, 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 ahí va ingresando Leslie acompañado de un caballero y hermoso chambelán. Ay, 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 ella es hija de Johnny Galván Yachachín, que en paz descanse. Desde el cielo tu papi te mira y yo estoy seguro que está feliz al verte cursar un año más de vida y un paso adelante y muy pronto para que seas una gran profesional. El color favorito es azul. Futura enfermera también. Artista preferido, Óscar Arzapalo. Quisiera conocer Francia, París. Mi curso favorito, la literatura. Deseo para mis compañeros que les vaya muy bien en toda su vida. ¿Dónde está la hinchada de mi gran amigo Edison? ¿Dónde está la familia Guadalupe? ¿Dónde están los Guadalupes? A ver, párense los Guadalupes. Parados, parados, parados. Vamos a recibir a Edison Guadalupe Ceballos. El ingreso de Edison, otro que le gusta el arroz chaufa. ¿Qué ha pasado con el chaufa aquí en Guaidé? Para mí que hay un cocinero de chaufa bien rico cocina. Me lo van a invitar, por favor. Ok. El color negro, administrador. Quisiera conocer Argentina para conocer a Messi, ¿verdad? Claro, pues. A mis amigos que le cumplan sus metas. A dónde está la familia Mendizábal Carhuachí. ¡Ay, ay, ay! ¡Un silbido! Invitamos a Dairon Amir Mendizábal Carhuachí. ¡Bailando!
Ahí va haciendo su ingreso nuestro gran amigo Dairo, hijo de Gabriel Menizal y Evelyn Carvachí. 21 de agosto, Leo. Ahí tenemos un Leo. Comida favorita, asado de pollo. Mientras que el pollo no esté asado, no hay ningún problema. Persona que admiro, a mi abuelo Irineo. ¿Está aquí o no el abuelo Irineo? Ahí está. Sí, a mí también ya me caes bien, abuelo Irineo. Color favorito, negro. Administrador. Desea artista favorito, Dredmar. ¿Quién será Dredmar? Pero bueno, ese es el cariño. París, Francia, desea conocer. Curso favorito, historia del Perú. Ay, ay, ay. Hey, ¿no? Ok. ¿Y dónde está la familia Paz? Esa familia. Párense, por favor. A ver, nos paramos, la familia Paz Paita. Ahí está. Doble P. P de Paz y P de Paita. ¡Ingresamos! ¡Baby Mayori! ¡Bailando, bailando! Ay, 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 va haciendo su ingreso la señorita Jaime Mayuri Paz Paita. Felicitar al señor Julio Paz y a la señora Anita Paita. Su comida favorita, no me lo van a creer. Arroz, chao. ¿Ah? Color favorito, negro, rosado y plomo. De profesión, carambas, mucho cuidado, derecho. ¿Ah? Ya tenemos una futura abogada. País que quisiera conocer, Argentina, Buenos Aires, ¿ya? Bueno, todavía está en crisis, pero ya se va a mejorar. Ahí sí vamos a ir a visitar. El siguiente alumno es Richard Hernán. Hace su ingreso nuestro gran amigo Richard Hernán Toribio Luis. ¿Y dónde está la familia Toribio? Una foto. Toribio. ¡Bailando! Ay, 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 y a mí me tienes para... Ese es el ingreso de nuestro gran amigo Richard Hernán Toribio Luis. Felicitar a Salazar Toribio y a Gerarda Luis. ¿Ya? ¡Comida favorita! No, ahí sí. Aquí dice pollo a la brasa con chaufa. Ay, ¿quién será ese cocinero de chaufa, no? Quisiera conocerlo. Color favorito, negro y blanco. ¿Cómo dice acá? Fergie. Ahí está Fergie. Vega Villanueva. ¿Dónde está la familia Vega Villanueva? Ahí está la familia Vega. ¿Qué uno nomás ha venido? 2, 3, ya están sumando, ya están aumentando. Fuerte los aplausos para Fergie Brigitte Vega Villanueva. Está haciendo su ingreso la señorita Fergie Brigitte Vega Villanueva. Es hija de Samuel Vega y Diana Villanueva. Su signo es Géminis, 17 años. La comida favorita, tallarín con pollo. Bueno, ahora sí, ¿no? Hemos variado. Pero igual, es comida oriental. Personaje que admira, Albert Einstein. Porque es científico, ¿no? Color favorito, rosado. Desea ser ingeniera. Quisiera conocer Estados Unidos y le gusta la comunicación en su curso favorito. Deseo a mis compañeros éxitos en su vida, profesión y que les vaya muy bien. Y a mis padres les deseo lo mejor para mis padres y que ellos me acompañen en mi vida profesional y todas las cosas que deseo cumplir. A Samuel y Diana. Allá está la familia Guadalupe. Vamos a llamar a la siguiente alumna. Celeste Belén
Borja Yachachi. Haciendo su ingreso, la señorita Celeste Belén Borja Yachachi. ¿Y qué pasó con la bata de Nico? Comida favorita, pollo a la brasa. Uno de la familia Vicente Isidro. ¿Dónde están los amigos de la familia Vicente Isidro? ¿Dónde está la familia Vicente? Al fondo, hay sitio, claro. Ok, comida favorita. Chaufa. Con ustedes, Elber Brandon Vicente Isidro. Ay, 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 persona que admira a mis padres. Allá están cansados, creo. ¿Sí? Ya vamos a hacer despertar a todos, ya. 3 horas para la promoción 2023. ¿Jijip? 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 Ay, 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 ya están despertando. Ya viene la comida, no se preocupen. Ok, invitamos a Angeli Jasmine Guamamalki. Bailando. La pachamanca es la comida preferida de Angeli. Profesión, medicina humana. A mis compañeros que sean buenos profesionales y que nunca se olviden de sus compañeros. A mis padres que siempre estén a mi lado para sostenerme y seguir adelante en mi vida profesional y que nunca cambie este amor que me tienen. Los amo mucho, papis. Fueron las palabras de Angélica Yasmín Guamán Malki hacia John William Guamán y hacia la señora Daniela Mariela Malki. A continuación vamos a llamar también a la señorita, perdón, a la familia Cóndor. ¿Dónde está la familia Cóndor? Ahí está la familia Cóndor.
el Perú. ¡Viva Guaidey! ¡Viva la promoción 2023! Ahora sí pueden tomar sus asientos, por favor. Y al chileno que se pare, por favor, ¿ya? Y la banda de músicos, tengan el cordial saludo de esta noche. Les damos la bienvenida a este día importante que es para los jóvenes, que es un día importante, especial y a la vez un poco triste, ¿no? Hoy cierran una etapa más de su vida, que es la etapa del colegio, la secundaria. Solo me queda decirles que en su siguiente etapa disfruten a lo máximo, logren sus sueños y sus metas, y la amistad que forjaron durante estos 5 años, que perdure por siempre. Y hoy es fiesta para ustedes jóvenes, y pásenlo de lo mejor, diviértanse a lo máximo. Que los padres lo hicimos con mucho cariño, mucho esfuerzo para cada uno de ustedes. Bienvenidos todos y disfrutar de esta hermosa fiesta. Gracias. Fuerte las palmas para la señora Evelyn. Ay, qué bonita banda, caramba. Qué rico suena la gran banda de Nico el día de hoy. ¿Ok? Bueno, el director me comenta que ya está listando sus cosas, se va a ir de vacaciones. Pues. El promotor, ingeniero Marco Borja, tampoco está, ¿cierto? Entonces vamos a llamar a la licenciada Ariadna Chávez. Se va listando. Por favor, la comisión del brindis, que vayan repartiendo ya las copitas. Comisión de brindis, las copitas. Invito una vez más a la licenciada Ariadna Chávez, quien también tiene algunas palabras para decir. Nuevamente, buenas noches a todos los invitados en esta noche. Permítanme vertir unas cuantas palabras que he escrito previamente con todo el cariño y aprecio que le tengo. A mis queridos niños, ha sido un año de descubrimientos hasta ahora, pero lo lograron. Hoy es posible que no tengamos a quienes deseamos. Lo que sí tenemos es posiblemente la ceremonia de graduación y promoción más especial de la historia. Entonces, permítanme compartir un sentimiento mío recordando esta etapa de secundaria. A veces me siento inquieta viendo a mis amigos avanzar muy por delante de mí, e intentar mantener su velocidad solo me dejaría sin aliento. Por eso, si alguno de ustedes, chicos, se siente perdido ante la incertidumbre o la presión de comenzar de nuevo, no se presionen. Permítanse tomarlo con calma y dar un paso a la vez. Por eso, chicos, les digo, una persona pequeña puede soñar el sueño más grande, pintar la imagen más grande, hacer un sinfín de posibilidades. Cuando nos volvamos a ver, espero ver sus sueños, sus metas y sus infinitas posibilidades en este mundo hechas realidad. Hoy dejan nuestras aulas vacías, chicos de la promoción 2023. Pero estoy grandiosamente y grandemente agradecida por haberme permitido tener la experiencia de ser su asesora en este año. Muchas gracias. Fueron las palabras de la licenciada. Ok. A ver, las copitas ya están sirviendo. Si no, ya todos, por favor, aquí también, yo también necesito mi copa. Ok. Vamos a invitar también a la señora que ha tenido dolor de cabeza todo el año, a la presidenta Vilma Agüero. Le han hecho renegar, pero hoy va a estar feliz y contenta. ¿Ya? Es que llevar una presidencia en este tipo de eventos, señores, es bastante tedioso.
pero al final lo más importante es que vamos a terminar con bien. Señora Presidenta Vilma Agüero, pase por aquí por favor y dé sus palabras. Bien, en primer lugar, agradecer a Dios por tenernos presentes en esta noche. Estamos reunidos por una causa que es de la culminación de nuestros hijos, que es de la secundaria. Va a empezar otra nueva etapa para nuestros hijos a partir de este año. Y también, en segundo lugar, es para saludar a la profesora, a los profesores, a todos los padres de familia, alumnado en general. Tengan cordial en la noche. Y me siento muy emocionada porque es mi primer hijo que está terminando la secundaria. Lo siento muy emocionada. Y también agradecer a todos los padrinos que nos han dado su granito de arena para que esta fiesta se lleve a cabo en esta noche. Agradecer a todos los padrinos, a todos los padres también que han apostado en esta noche. Y muchísimas gracias, me siento muy emocionada. Van a saber disculpar, muchísimas gracias. Fuerte las palmas para la señora Vilma. Ahora vamos a escuchar a un integrante de la promoción 2023. Vamos a llamar al alumno Leno Ártica Guamán. Un representante de la promoción 2023, Frank Cruz Olarte. Con mucho cuidado, mi amigo Leno, por favor, brinde sus palabras. Bien, primeramente, saludo cordial de la noche a cada uno de ustedes. También es para agradecer a Dios por permitirnos estar aquí juntos en la promoción de Juli 2023. Hoy es un día de felicidad y de mucha nostalgia. Yo con mis compañeros cerramos una de las mejores etapas de nuestras vidas. No sabemos lo que nos espera en adelante. Simplemente desear a cada uno de mis amigos, a mi profesora y demás profesores, padres de familia, que les vaya pero muy bien en la vida, que cumplan todos los objetivos trazados, que solo nos queda disfrutar de este día al máximo, disfrutar, compartir con cada uno de nosotros, porque digamos que no sea un último encuentro, pero va a ser muy único para todos. Estoy con muchas emociones encontradas, más la tristeza al saber que me voy a despedir de todos mis compañeros. Y nada, muchas gracias por asistir y felicidades a todos y que lo disfruten. Fuerte los aplausos para Leno Ártica. ¿Y dónde está la familia Ártica? Ahí está, un orgullo, su gran hijo Leno Ártica Guamán. Bueno, ahora sí llegó el tiempo del brindis. Vamos a sellar este encuentro, esta unión, con un salud para bien para cada uno de nosotros. Para tal efecto voy a llamar al ingeniero Elvis Ártica, encargado del salud, encargado de poder brindar pues este brindis de honor, para que así podamos iniciar esta velada de fiesta con
Ok, mire, van a disculpar por favor, tenemos las palabras de un integrante más de la promoción. Vamos a escuchar a Tyron Mendizábal, también tiene unas palabras que decir, y por qué no, pues no, fuertes los aplausos, porque no está en la lista, pero él quiere dar sus palabras. Amigo. Bueno, primeramente buenas noches a cada uno de ustedes. Primero es pedir disculpas por si al lloro o me pongo sentimental, porque yo soy acá que llora o que hace llorar a alguna vez. Bueno, qué decirle a todos mis compañeros que triunfen en su vida. Hasta ahorita he conocido a unos amigos extraordinarios, y más que amigos los considero hermanos, ¿no? A mis profesores, a mi profesor Gabriel, a mi profesor César, a Diana y a los demás que nos encuentran, les doy muchas gracias por la inteligencia, sabiduría, conocimiento que nos ha dado. A mis padres les deseo que les vaya bien junto a mí, porque ellos han dado todo por mí, tanto mis abuelos como mis tíos, que los considero como unos hermanos, ¿no? Y a mis compañeros decirles que muchas gracias por todas las alegrías, convivencias que hemos pasado. Les quiero decir que esto no es un hasta nunca o un adiós, va a ser un hasta pronto, ¿no? Porque sé que alguna vez nos vamos a encontrar y vamos a recordarnos de todo lo que hemos vivido alguna vez, de las risas, las carcajadas, a veces las tristezas o los castigos que nos daban, ¿no? Porque ahí siempre estábamos juntos riendo y llorando. Hoy ya me despido del colegio, pero voy a recordar siempre esas bonitas alegrías que pasé ahí, ¿no? Yo, Gabriel Mendizábal Carvachín, agradezco a todos por haber asistido acá y los voy a extrañar mucho y gracias por todo. Fueron las palabras emotivas de Tyron Mendizábal Carvachín. Un gran abrazo para su papá y su mamá. Felicitaciones, tienen un hijo con un gran corazón. Bueno, a continuación vamos a continuar con el brindis de honor y voy a invitar al ingeniero Elvis Artica, quien va a ser la persona encargada de poder dar inicio a esta hermosa velada. Ingeniero. Bien, gracias. En primera instancia, a todos los presentes, reciban el cordial saludo de la noche. Profesora Adriana Chávez, profesor Gabriel, profesor César, padrinos que el día de hoy nos acompañan en este evento muy importante y a la vez muy triste, la despedida de nuestros hijos. Llegar a esta etapa de la promoción es muy triste, pero también bien bonito, porque ya comienza otra etapa más en nuestra vida. Quedo muy agradecido con todos los presentes, a nombre de todos los integrantes de la promoción, de todas las familias, de los jóvenes presentes. Personalmente, los jóvenes a mí me han dado muchas alegrías, más que todo en el deporte. Son unos buenos muchachos haciendo deporte, jugando el bombito. Han demostrado, también ya está en camino el padrino de la promoción, el licenciado Frank Cruz Olarte, ya está en camino, ya va a llegar ahorita, entonces para allá lo vamos a esperar. Quiero pedirles que se pongan de pie a todos para hacer este brindis de honor por el bien de nuestros hijos, por el bienestar del mañana y la salud. Quiero pedirles, a ver, todos, que ya sabemos, con el vasito arriba, a ver, arriba, abajo, al centro y adentro. Salud por la promoción de JUS. Gracias. Y no se olviden la nueva raza. ¡Salud, salud! Ay, ay, ay.
¿Qué tal el vino, señores? Seco, ¿no? Semi-volteado. Claro, esa es la forma correcta de poder brindarnos, pues, un salud. Bueno, acto seguido vamos a invitar a todos los jóvenes integrantes de la promoción 2023 Fran Cruz Olarte. Jóvenes, ¿dónde están los jóvenes de la promoción? Por favor, con sus parejas al centro de la pista. Vamos a iniciar el vals correspondiente para poder dar por inicio ya a esta hermosa fiesta. ¿Ok? Así es que vamos a llamar a todos los integrantes, por favor, ingresemos a la parte central del local para así poder iniciar con el tiempo de vals. A ver, rápido, vamos a llamar nombre por nombre, creo, ¿no? ¿Dónde está Daniel? ¿Ah? ¿Dónde está Leno? Leno, por favor. Adelante, ¿verdad? Lo que hemos ensayado, muchachos. Ay. Leno. Así se baila. Tiempo de vals. Atención, padrinos, nos vamos invitando para ingresar y a bailar con sus ahijados. ¿Y dónde está nuestro señor camarógrafo? Jefferson Bonifacio. Y no se queda atrás nadie de la zona. ¿Dónde está la señorita Leslie? Ay, qué bonito. Disfruten, muchachos. Edison Guadalupe. ¿Dónde está Edison? Y la familia Mendizábal. Señores padrinos, cambio de pareja, señores padrinos. ¿Y dónde están los padrinos? Ahí empezando la madrina, va empezando el padrino. Padrinos. Repite la maestra. Los padrinos, ¿sabes? Ingresamos los padres mientras rebobinamos. Cambio de pareja.
sobrino, cuñado, cuñada, familiares. 2 y 3. Cambio de pareja. Familiares. Invitamos a los sobrinos, a los tíos, a los primos. Ingresemos. Aprovechen las fotografías. Familiares, cambio de pareja. Cambio de pareja. ¿Y dónde está la familia Paz? ¿Qué vive con la familia Paz? Aprovecha, aprovecha, aprovecha. Sí, es que falta. Bastantes familiares han venido. Vamos a ahora sí, otro cambio de pareja. ¿Y cómo baila Jefferson? Cambio de pareja. ¡Qué bonito baila! Stevie Cóndor. ¿Dónde está la familia Cóndor? La señora Edgar.
gracias y fuertes los aplausos para estos jóvenes quienes han disfrutado de su momento de vals. Bueno, ¡Sobre su cabeza! La familia Guadalupe. Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe. Ay, ay, ay. Qué rico suena la gran banda de Nico. Suena familia Ártica.
Qué lindo se baila con la hermosa, la gran banda del Nico. Ya se viene zapateo. ¿Y dónde está la familia Bonifacio? ¡Bonifacio Alvarado! Sí, sí, sí. Y seguimos. Hola, hola, hola. Vamos a pedir un pequeño intermedio musical. ¿Y dónde está la familia Gardán? Los amigos de la familia Gardán. ¡De buen mayo!
¿Y dónde están las palmas? Esas palmas para la gran orquesta de Nico. Qué lindo toca Nico y su banda. Bueno, ahora sí me informan que ha llegado. Me informan que ya llegó el ingeniero Steven Arredondo. ¿Dónde está?